todos mis enigmáticos, hoy vamos a hablar de objetos malditos. Cuando hablamos de objetos malditos nos referimos a un objeto concreto que parece que tiene vida propia, que genera un cierto malestar a la persona que lo posee o que incluso le cause la muerte. ¿Pero qué es un objeto maldito? Puede ser un objeto que hayas comprado en una tienda de antigüedades, que quizás perteneció a alguien que no tenía buena energía, que quizás maldijo a quien se lo quitó, un objeto robado, que tenía la esencia de su dueño, o incluso, como os comentaba, un regalo malintencionado. Incluso podríamos hablar de objetos poseídos, que más o menos andarían en la misma senda, ya que cuando te regalan un objeto poseído, que una entidad se ha metido dentro. Cuando hablamos de un objeto maldito, también podríamos incluir los objetos poseídos, ya que en muchas de las manifestaciones se invoca a cierta entidad maligna para que esté ligada a ese objeto y cause mal a la persona que se le ha entregado o ha obtenido de alguna forma ese objeto. A veces adrede, a veces lo compras en una tienda de antigüedades y ya tenía la maldición, pero te afecta. Este tipo de objetos puede llegar a ti de varias formas. Te lo pueden regalar, lo puedes comprar en una tienda de antigüedades y ya venía con la maldición, por decirlo así. Te lo puedes encontrar. Normalmente este tipo de objetos suele tener un fin y esta maldición suele ir dirigida a alguien, pero en algunas ocasiones caen en manos equivocadas y afectan a quien lo tiene. ¿Cómo saber que un objeto está maldito o poseído? Este tipo de objetos suelen causar un gran malestar en la persona. Si hay una entidad maligna ligado a él, puede ser un jarrón, una lámpara que hayas comprado, un muñeco que le hayan regalado a tus hijos o que hayas heredado, porque en muchas ocasiones también viene de ahí. En muchas ocasiones se heredan cosas, en algunas ocasiones puede ocurrir que heredes un objeto maldito. ¿Cómo saber que realmente hay algo que no va bien y que está ligado a ese objeto? Normalmente es lo último que ha llegado, algo que te han regalado y a raíz de ahí han empezado a ocurrir ciertas cosas. Evidentemente la casualidad está ahí, es decir, no porque te hayan regalado un jarrón, quizás lo han hecho con buena intención, resulta que está maldito. Quizás se ha dado la casualidad de que te pasen ciertas cosas, porque la vida es así, pasan ciertas cosas, hay enfermedades, malos momentos, malas épocas y puede ser casualidad. Pero normalmente esto se caracteriza porque conforme llega, sea de la forma que sea, conforme llega tu vida cambia. Empiezan a irte las cosas mal, económicamente, en la salud, en el amor, hasta tal punto que parece consumir tu vida. Y por más que intentes deshacerte de este objeto, de alguna manera encuentra el camino de vuelta. Es decir, tú lo tiras a la basura y de repente aparece un vecino que lo ha encontrado y te lo ha devuelto. Lo quemas y aparece quemado. Esto ha ocurrido también en el caso de los muñecos malditos, que evidentemente siguen siendo objetos, que son los que más terror nos dan por la caracterización que tienen. Normalmente es muy difícil deshacerse de ese objeto. Acaba volviendo de las maneras más increíbles que podáis imaginaros. Una de las cosas que muchas veces erróneamente se piensa es que regalándolo a otra persona con esa maldad que conlleva regalar un objeto que sabes que está maldito, te libras de la maldición. Y es que quizás salgas tan mal parado tú como la persona a la que se lo regalas, porque siempre acaba volviendo. Lo más recomendable sería intentar deshacer esa maldición con la ayuda de especialistas, porque evidentemente si la maldición sigue ahí, te seguirá afectando. Hay muchos casos de objetos malditos. Hablamos desde la famosa silla de Thomas Dasby, un asesino que maldijo una silla en la que él se solía sentar y que, aunque para mofa y risa de los presentes, dijo que todo el que se sentara en esta silla moriría. Esta silla que él maldijo antes de morir para que nadie se sentara en ella, de alguna forma al principio se pensaba que era fruto de la casualidad, que justo el que se sentara de repente enfermaba y moría. Al principio puedes pensar, es casualidad, pero cuando ya empiezan a ocurrir en varias ocasiones, esta silla cambia de dueños y lo ponen en un pub y todo el que se sienta fallece, hasta que se dieron cuenta de que realmente había algo extraño en la silla y que efectivamente todo el que se sentaba moría. El último dueño la acabó donando a un museo local, advirtiendo de su mala fama, para que nadie se pudiera sentar más y simplemente estuviera de exposición y a buen recaudo, avisando de que no permitiesen que nadie se sentara, sino que la pusieran a gran altura, una altura que nadie pudiera sentarse. La famosa plantación Myrtles es uno de los lugares más embrujados y cuenta con un espejo maldito.
un lugar que fue construido sobre un cementerio indígena. En torno a este lugar hubo varios asesinatos y sucesos paranormales, pero una de las cosas que más llama la atención es un antiguo espejo que al parecer está maldito. Siempre se ha dicho que los espejos, si no se tapan cuando alguien fallece, atrapa el alma del difunto. Esto es lo que cuentan de este famoso espejo. Muchos de los huéspedes de este lugar cuentan cómo han visto salir y entrar figuras a ese espejo. Cuentan que si te quedas mirando fijamente a este espejo, podrás ver algunos de los espíritus que se han quedado atrapados en él, además de varias figuras oscuras que entran y salen a su voluntad. Hablamos también de la famosa muñeca Annabelle, la cual estaba poseída por un espíritu maligno que tenía como objetivo poseer a la propietaria de esta muñeca. Annabelle empezó a manifestarse con más fuerza cuando la propietaria, intentando averiguar por qué esta muñeca se movía, acudió a una medium que le dijo que en esa muñeca habitaba una niña de 11 años que simplemente quería amor y cariño. Algo que evidentemente fue erróneo, ya que lo que habitaba en ella era algo totalmente demoníaco que quería poseer a la dueña de la muñeca. Al dejarle entrar en su casa, al dejarle que se pueda manifestar y quedarse en esa muñeca, esto hizo que esta muñeca se manifestara de forma más fuerte, más intensa, y que realmente causara varios daños a todo el que se burlase de ella. Actualmente está en el Museo de los Investigadores Warren, famosos por este tipo de investigaciones de objetos malditos, y que cuentan con un museo particular en el cual exponen varios muñecos malditos, entre ellos la muñeca Annabelle, que está encerrada en una vitrina, por los daños que ha causado. Muchos de los visitantes que acuden a ver este museo, y concretamente a Annabelle, le piden permiso para poder hacerse fotos con ella, ya que no quieren volver a casa con un susto. La estatua de las mujeres Lemp, que provocaba la muerte de la familia que la tuviera, que provocaba muerte de forma muy misteriosa en la familia que la tuviera, porque no deja de ser un portador. Es decir, el objeto en sí no es que esté maldito, sino que está ligado a una maldición. En el momento en que se deshace esta maldición con algún tipo, con un rito, deja de causar daño o de causar mal a la persona que lo posee. Porque, como os digo, no se acaba la maldición quemándolo, regalándolo, que es de forma muy egoísta regalar un objeto maldito y que sabes que lo es, y que sabes que está maldito. Porque el regalar el objeto le estás pasando la maldición a alguien, y normalmente el objeto suele tener un fin, con lo cual vuelve a ti esa maldición. Es decir, para que esa maldición se acabe, hay que deshacerla. Yo recuerdo un cuadro que había en la casa de mi hermana, era de la antigua dueña, la dueña había fallecido. Y no sé si os comenté que ella había tenido en esa casa algunas experiencias muy extrañas, y ella ha sido siempre muy escéptica. Lo que le ocurrió en esa casa cambió totalmente su percepción sobre los temas paranormales. Por decirlo así, me decía que yo estaba loca por creer en estas cosas, y cuando esto le ocurrió, evidentemente fui la primera a la que llamó. Pudo ver a la propia dueña de ese piso, que había fallecido años atrás. Experimentó cambios de temperatura, olores extraños, puertas que se abrían y se cerraban, y había uno de los cuadros, pasaba desapercibido, era un cuadro antiguo, pero que todo el que entraba en esa casa le tenía una sensación muy rara, muy extraña, y querían que lo tapara. Era un cuadro, la verdad, que normal, un cuadro normal que había en esa casa, pero que todo el que entraba en esa casa le decía que lo quitara, que lo escondiera, que no le gustaba y que le daba malas sensaciones. Fue quitar el cuadro y dejar de ocurrirle fenómenos paranormales. Evidentemente, al poco tiempo, por las experiencias que había tenido, decidió también cambiarse de domicilio. Como veis, los objetos malditos pueden estar entre nosotros y no percibirlos. Para identificar ese objeto maldito hay que entender que es un objeto que está siempre como telón de fondo de esas tragedias. Este es el tema que quería tratar hoy, el tema de los objetos malditos. La verdad es que causa auténtico terror, y como ya sabéis, se han hecho varias películas, documentales de todo tipo sobre este fenómeno, el de los objetos malditos. Así que si os ha gustado el vídeo, si queréis compartir conmigo experiencias, dejádmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo videoblog. Recordad que podéis seguirme en las redes sociales como Enigmas de Medianoche y en enigmasdemedianoche.com.